Sofipo Came de Te Creo, el fraude. No más Sofipos. Te ofrecen tasas atractivas, obsequios como autos y viajes. No tomes una decisión precipitada. ¿Qué es una Sofipo? Son sociedades con fines de lucro que tienen por objeto promover la captación de recursos, así como colocarlos mediante préstamos o créditos al público en general. Las SOFIPO surgen en México con la publicación de la Ley de Ahorro y Crédito Popular el 4 de junio de 2001. Esta ley estableció las bases para regular y supervisar a las sociedades financieras populares, definiendo la figura jurídica de las SOFIPOS para que pudieran operar y captar recursos del público. Seguridad y bienestar financiera en México. Sistema financiero transparente, sano y fuerte. México, a través del tiempo, ha demostrado mantener en su banca altos índices de fiabilidad financiera en el mercado. Las SOFIPOS, apoyándose en este tipo de estructura, lograron inclusionar en el sistema financiero como entidad de microfinanza y constituidas como sociedad anónima de capital variable bajo supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Seguridad al ahorrador. El seguro de una SOFIPO en México es un respaldo para tus ahorros, gestionado por el Fondo de Protección de SOFIPOS, que protege hasta 25,000 UDIs por ahorrador en caso de disolución, liquidación o concurso mercantil de la institución financiera. Este fondo se conforma con las cuotas de las propias SOFIPOS, aportaciones del gobierno federal y cuotas del Comité de Supervisión Auxiliar. Se necesita un seguro de depósito para las SOFIPOS en México porque protege los ahorros de los usuarios en caso de problemas financieros graves de la SOFIPO, como disolución, liquidación o concurso mercantil. Su objetivo es dar tranquilidad a los usuarios y fomentar la inclusión financiera, asegurando que sus depósitos a la vista de ahorro y a plazo estén seguros. Disolución de la empresa. La disolución de una empresa es el acto jurídico que da fin a la vida activa de una sociedad, haciendo que suspenda sus operaciones y entre en un proceso formal de liquidación para distribuir su patrimonio, pagar deudas, culminar todos los trámites pendientes antes de su extinción definitiva. Liquidación de la empresa. La liquidación en una empresa puede referirse a dos conceptos distintos: la indemnización laboral que se paga a un empleado cuando termina su relación laboral por causas no imputables a él, como un despido injustificado, y que incluye, además del finiquito, conceptos como la indemnización constitucional y otras compensaciones, o el proceso de disolución y cierre de una compañía, donde se venden todos sus activos para pagar deudas y obligaciones, cesando la actividad comercial y su estructura legal. Concurso mercantil de la empresa. Un concurso mercantil es un procedimiento judicial en México para que los comerciantes con problemas financieros puedan reestructurar sus deudas, conservar su operación y evitar la quiebra. El proceso se divide en dos fases: la conciliación, donde un conciliador busca un acuerdo entre la empresa y sus acreedores para la reestructuración de la deuda, y la quiebra, que ocurre si no hay acuerdo y se procede a la liquidación ordenada de los activos de la empresa para pagar a los acreedores. Oportunidad en mercado. Ante una pobre decisión de las autoridades de Banxico en mantener tasas de interés tan bajas para los ahorradores,
como tan altas para los créditos, el ahorrador busca oportunidad en el mercado, apreciar su patrimonio, hacerlo rendir más, pues de ello depende el solventar gastos y mantener una vida digna. Pequeños empresarios, trabajadores ahorradores, grupos vulnerables como jubilados, adultos mayores, discapacitados, todos dependientes en su totalidad del rendimiento generado y recibido mensualmente. Se vuelve primordial para solventar sus gastos y de esta forma evitar depreciar su patrimonio. ¿Por qué incrementar mi patrimonio por arriba del seguro en la SOFIPO? El plan era perfecto. Comenzar con una campaña agresiva elevando la tasa de interés. A los clientes ofrecer en inversiones de largo plazo 1 punto o 2 arriba de la ya excelente tasa otorgada. Además, premiar al cliente que recomendara y atrajera nuevos ahorradores. ¿Qué podría pasar si la empresa contaba con 30 años de prestigio? El tiempo apremia para inflar las arcas. Motivar a los empleados, salir a la calle, realizar llamadas telefónicas para atraer más clientes, premios con bonos extra bastante atractivos, obsequiar premios y regalar autos a clientes, otro gancho sugestivo para contratarlos. El plan ya estaba orquestado. Las cabezas de Came de Tecreo, conjuntamente con algunos empleados, tenían pleno conocimiento del desfalco próximo a realizarse contra el patrimonio y ahorro de cientos de mexicanos. El fraude. Nadie está exento. El día que ni uno desea, cae en los ahorradores de la financiera Came de Tecreo. Primer día de abril de 2025. La plataforma de consultas y operación de Came de Tecreo comienza a fallar. Algunos ahorradores intentan contactar vía telefónica y por medios digitales para reportar el desperfecto en el sistema y a cambio no hay respuesta. Silencio absoluto. Algunos ahorradores comenzaron a notificar por medio de Facebook como nota viral y otros tenían el mismo problema. Desafortunadamente, fue generalizándose conforme avanzaban los días. Los ahorradores acordaron por esa plataforma en que alguien en la ciudad pudiese presentarse en el corporativo de esta empresa y validar la situación que ya abrumaba a bastantes clientes. La histeria se hizo colectiva al asistir a Colonia del Valle y validar que el edificio corporativo de la financiera ya había sido vendido y por palabras del guardia de seguridad, este se encontraba vacío. Fue inmediato en que algunos que se encontraban en Ciudad de México y en común acuerdo asistieran a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores buscando protección y dar parte, levantar la queja y se pudiese recuperar el patrimonio de los ahorradores. Indolente. Se traslada un grupo compacto de 3 personas inmediatamente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Esta instancia indicó no tener conocimiento de nada y que cualquier requerimiento o queja debía hacer por escrito y en ventanilla de partes. El peregrinar. Ahorradores buscan vía telefónica a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sin rendir frutos. Fue que el jueves 24 de abril, participantes unieron fuerza para asistir a ese ente para pedir apoyo, explicación y entregar escrito de la demanda. Se solicitó la presencia de Eugenio Laris González, titular de esa entidad para el diálogo y solución.
Came se encuentra en el listado con un NICAP 4, además de haber tramitado un amparo. Came continúa trabajando a puerta cerrada en Colonia del Valle. Todas estas fueron palabras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Nota: las SOFIPOS se clasifican en 4 categorías según su nivel de capitalización NICAP, que se calcula como capital neto entre el requerimiento total de capital por riesgos. Por lo tanto, la categoría 1 indicaría un NICAP igual o superior al 131%. Categoría 2, un NICAP entre el 100% y menos del 131%. Categoría 3, NICAP entre el 56% y menos del 100%. Finalmente, la categoría 4 indicaría que el NICAP es menor al 56%. ¿Qué significan estos niveles? A mayor nivel, mejor solidez. De esta forma, Comisión Nacional Bancaria y de Valores se deslindó de responsabilidad enviando a los afectados a que llamaran a la CONDUCEF. Son las siglas de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Una vez más, los usuarios no obtenían respuesta de este órgano vía telefónica, lo que ocasionó en que se movilizaran directamente a esas instalaciones para averiguar la situación que guardaba Came de Tecreo con respecto al ahorro de los clientes. Fue así que los afectados marcharon de Colonia del Valle a CONDUCEF en la Ciudad de México, con afán de obtener respuesta el 29 de abril del 2025. No hay más. Presentar las peticiones mediante herramienta de la CONDUCEF vía Internet. Hasta ese momento, esa entidad se daba cuenta de la gravedad de la situación del fraude de Came de Tecreo. Las solicitudes comenzaron a subir ante una herramienta apática y sumamente burocrática, en un ir y venir ante la gravedad de la situación. La desesperación e incertidumbre a la falta de respuesta llevó a los ahorradores a levantar la voz en canales de demanda. Secretaría de la Función Pública, Sistema Integral de Denuncia Ciudadana, Denuncia Digital Ciudad de México, Anticorrupción a Delitos Fiscales. Por supuesto, todas guardaron silencio o en su caso declararon la incompetencia en el caso. Ante falta de sobriedad del gobierno, fue que el 6 de mayo del 2025, los ahorradores decidieron presentar sus demandas en Presidencia y con intención de que fueran recibidos y escuchados en ese honorable palacio. Fue entonces que más medios de comunicación comenzaban a dar más importancia al caso. Corrupción, indolencia, burocracia, probabilidad de lavado de dinero y delincuencia organizada. La tormenta perfecta para cubrir, si no de forma diaria, estarían atentos a las marchas subsecuentes para el seguimiento del fraude de Came de Tecreo. Es de bien saber que los afectados no fueron recibidos. No obstante, lograron entregar la demanda por escrito para que llegara a manos de la señora presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Para este momento, ya a los ahorradores
y de forma extraoficial se les habría conferido que Kame tenía una auditoría por parte de la CNBV y que ésta tendría su término el 20 de mayo del 2025. La pretensión era de evitar la quiebra y se reactivara para salvar sus ahorros. Previendo la fecha del 20, los ahorradores fijaron en asistir a la Comisión Nacional Bancaria de Valores el día 13 de mayo del 2025 en solicitud de la no quiebra y pedir la reestructura. Casualmente, el 8 y 9 de mayo de 2025 tuvo lugar la sesión plenaria de Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la 88 Convención Bancaria, en la que, entre otras cosas, destacaban un sistema financiero fiable, saneado y fuerte. De manera emotiva, se hizo mención también del Plan México de Claudia Sheinbaum Pardo, apoyando el sector bancario avanzado en una economía dinámica, justa e incluyente, para mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos. Muchos ahorradores aprovecharon la línea abierta de la convención por Facebook para comentar el caso del fraude de Kame de Te Creo, aludiendo a que iba en contra de los dogmas que estaban refiriendo en la convención. Los mensajes postulados en la 88 Asamblea también fueron aprovechados para la marcha que ya tenían los ahorradores preparada para el 13 de mayo del 2025. Para estas alturas, obligados por la incertidumbre, los afectados ya comenzaban a consultar abogados, pues ya había indicios de la existencia de corrupción dentro de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, coludida con Kame y Te Creo. Esto definitivamente traería un desembolso más importante para los ya de por sí afectados. Llegó el día 13 de mayo del 2025. Presentarse nuevamente en la CNBV y con pliego petitorio, incitando a la reestructuración inmediata de Kame, así como el restablecimiento de la plataforma que contenía los datos de todos los clientes hasta el día 1 de abril de 2025. Incluida la solicitud de una auditoría exhaustiva, el plan de pagos de los afectados, responsabilidad penal y remoción de directivos, garantía de restitución al 100% de los fondos, así como la responsabilidad de la CNBV y otras autoridades. Posterior a 3 horas y media de manifestación, tiempo en que la CNBV hizo oídos sordos, Gobernación decidió lanzar 2 contingentes de granaderos. La imaginación queda corta a la realidad. 2 contingentes de granaderos con más de 300 elementos, en donde los ahorradores solo buscaban ser escuchados y atendidos ante una omisa e indolente CNBV. Aparentemente, esta solicitud saldría de la CNBV pidiendo a Gobernación el desalojo de forma intimidatoria para ahuyentar al grupo y se disipara. Este último aguantó hasta ser atendidos, con el ingreso de los representantes para la entrega del documento y diálogo entre las partes. Al final, los representantes salieron desilusionados, pues la CNBV omitió toda respuesta a preguntas realizadas, apoyados en un artículo de secrecía de la entidad. Además, evitaron recibir el documento petitorio. Mientras algunos medios de comunicación cubrían la noticia, la represalia ante los ciudadanos, en donde la mayoría,
gente de la tercera edad y enfermos de salud estaba a la orden del día. Los ahorradores continuaban su lucha en redes sociales buscando quienes estaban vinculados en este fraude de las empresas Kame y Te Creo. Información que reunieran para entregar a las fiscalías en busca de justicia. Investigación muy importante, ya que incluso lograron rastrear que una de estas empresas, Te Creo, ya había sido establecida en Bolivia y se encontraba trabajando con AIDEPRO en esa nación. Gracias a las manifestaciones, los afectados lograron que pudiese establecerse una mesa de diálogo en donde mediaría la Secretaría de Gobernación, titular Víctor Javier Valverde, quien ofreció las facilidades para ello. Los acuerdos tratados en esa mesa fueron contactar a los principales socios de Kame y Te Creo. Segov les incitaría con una invitación en próxima mesa. Apoyo con Conducef para avanzar los reportes. Conducef, no dejar de levantar los reportes en la plataforma para solidificar los expedientes. Se mencionó de la incertidumbre en que al parecer no hay capital suficiente para cubrir el seguro al 100% de los ahorradores a Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Secretaría de Hacienda y Crédito Público omisa, no contestó. Se hizo mención del riesgo financiero nacional al quedar sin protección todos los usuarios de SOFIPOS a la CNBV. CNBV omisa, no contestó. Con fecha 17 de mayo del 2025, en el portal de la Secretaría de Economía se publicó la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de Kame, en donde se pretendía una reestructura, la remoción del director general y el Consejo de Administración, participación del despacho Álvarez y Marshall, expertos en crisis y liquidaciones y la mención del Fondo de Protección, asamblea que aparentemente nunca se llevó a cabo. Al unísono y durante varios días, los afectados continuaban enviando peticiones a diferentes instancias gubernamentales con la esperanza de no sentirse desprotegidos. De igual manera, las diferentes demandas ya comenzaban a estructurarse en contra de quienes resulten responsables en la estafa de Kame de Te Creo. El 29 de mayo del 2025 se realizó nuevamente otra mesa de diálogo. La sorpresa fue que Kame no hizo presencia bajo el argumento de amenazas en su persona. Esto se presentó en un informe enviado a Segov. Además, incluían el estar colaborando con las autoridades y con el ProSofipo. Hablan de un compromiso con los afectados para que se les pague. Hacen mención a un número de afectados que dista mucho de lo que esa misma empresa reportó al cierre del 2024. Enfatizan el tema de la pandemia, que obligó a bajar sobremanera sus ingresos y a tener pérdidas. Hablan de problemas operativos y de cargas financieras costosas y que las autoridades CNBV, conjuntamente con la FAP, no mencionaron en 5 años. Hagamos un paréntesis. Pero, ¿qué son la CNBV y la FAP? Estas dos entidades son quienes deben velar por el bien y la seguridad de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV. Es una institución mexicana encargada de autorizar, regular y supervisar a las instituciones del sistema financiero en México, como bancos y casas de bolsa,
para asegurar su estabilidad y proteger los intereses del público. Su labor abarca también la regulación de otros sectores, como arrendadoras financieras, casas de cambio y sociedades de información crediticia, velando por la integridad del sistema financiero y promoviendo un desarrollo transparente y sustentable. Su objetivo es proteger a los inversionistas y usuarios de los servicios financieros, asegurando que las entidades operen de forma ética y transparente. La Federación Atlántico-Pacífico, FAP, es un organismo de integración en México encargado de la supervisión auxiliar de entidades y sociedades de ahorro y crédito popular, SOFIPOS, garantizando el buen funcionamiento del sector. Su función es velar por el desarrollo de estas entidades financieras que se dedican a ofrecer servicios de ahorro y crédito a la población. Ejerce una supervisión auxiliar de las SOFIPOS, asegurándose de que cumplan con la normativa vigente. Su labor contribuye a la estabilidad y confianza en el sistema de ahorro y crédito popular. Al supervisar las entidades, ayuda a proteger los intereses de los usuarios de estos servicios financieros y la seguridad de proteger a los inversionistas y los intereses de usuarios de los servicios. Difusión. Para entonces, el caso del fraude de Came de Tecreo ya había trascendido a muchos medios de difusión. Al parecer, marchas y reuniones habrían sido pauta de la desesperación que muchos inversionistas ahorradores gritaban con desesperación. Estos inversionistas ahorradores ya comenzaban a ser sustituidos por caras más frescas. La gente que bien había guardado su patrimonio para un futuro digno, hoy por la edad y males de enfermedad, ya no les permitían continuar en las marchas. Poco a poco fueron designando hijos, familiares, amigos, los más allegados, a pedir ayuda en dar continuidad a su proclamo. El 9 de junio del 2025 se llevó a cabo mesa de diálogo en Secretaría de Gobernación. En esta se debatió firmemente acusación directa de los accionistas de Came contra Jorge Kleinberg y este último acusación directa sobre Pablo Kobayashi, ambas partes defraudadas en forma bilateral. El 11 de junio del 2025 se entregan nuevamente escrito para promover las demandas contra el fraude de Came de Tecreo. La intervención. No fue sino hasta el 13 de junio del 2025 el comunicado en donde la CNBV decide intervenir a Came. La medida, conforme lo establece la ley, protege los depósitos de los ahorradores y preserva la estabilidad del sistema de ahorro popular. El sistema financiero mexicano se mantiene sólido. En protesta, los inversionistas ahorradores, en protesta de los argumentos antes mencionados, nuevamente asistieron a la CNBV el 16 de junio del 2025, además de intentar evitar la quiebra y se reestructure la financiera para salvar sus ahorros. Una vez más, fueron escuchados, pero sin resultados favorables. La angustia comenzaba a llegar. Los inversionistas ahorradores
comenzaron a tomar medidas de demanda de diferente índole. A pesar de todo, la CNBV, por diferentes medios, continuaba lanzando diferentes spots, brindando confianza dentro del sistema financiero mexicano, indicando la existencia de transparencia y fortaleza estable. Mientras que, por otro lado, se daba a conocer en diferentes medios de comunicación que la financiera Kame daba inicio a una postura en las SOFIPOS llena de aparente oscuridad, fraude, engaño, sobornos y mucha incertidumbre. A sus 80 años, don Bernardino perdió todos los ahorros de su vida. Y hasta jugosos regalos. Llamada Consejo de Asistencia al Microemprendedor. Al microemprendedor Kame atrajo a cientos de personas. La empresa 16 y 17% ahora está teniendo complicaciones para pagar en tiempo y forma a sus clientes, a sus usuarios. Seguramente ya sabes de qué institución estamos hablando, de una sociedad financiera popular, una SOFIPO llamada Kame. Muy buenas tardes. Igual de Kame, pues ya no sale mi selección de invertir, pues ahorita ya no es posible invertir, ya no sale alguno invertir con la app de Te Creo, pues esa ya la quitaron, ya nos aparece aquí la marca de Te Creo, como la imagen que tenía Manolo, ya se deslindaron totalmente, pero lo que vi a mero abajo, Manolo, en esta página, esto mira, una barra grande en rojo que dice, eres cliente y tienes algo que denunciar, te escuchamos. Entonces dije, bueno, pues, ¿qué pasa, no, si le pico aquí? Te escuchamos, y me aparece este portal, te escuchamos, sistema de denuncias de Kame. O sea, ya es un portal hecho, Manolo, para que las personas metan una denuncia. Pues ya esto me huele que ya está en las últimas, o sea, que es algo muy malo. No había más. Continuar con la lucha. Los inversionistas acudieron a la Cámara de Diputados el 24 de junio del 2025, entregando escritos y gritando ante la dura inclemencia del tiempo. Los escritos entregados de nueva cuenta y una vez más a esperar su lectura y respuesta de ese recinto. Habría que agotar todas las instancias. Ahora se preparaban para realizar una visita el 2 de julio del 2025 a la UIF, Unidad de Inteligencia Financiera. De igual forma, entregarían escritos y se manifestarían en pro de sus inversiones. El escrito es entregado y quedaría a la espera de respuesta sobre la investigación del probable fraude de Kame de Te Creo. Este mes de julio sería sorpresivo para el sistema financiero en México. El Tesoro de Estados Unidos revela la consistente colaboración de algunas instituciones financieras con cárteles y vínculos con lavado de dinero. Entre esta tormenta se mencionan los fideicomisos de la holding de Kame de Te Creo. El 3 de julio de 2025, los inversionistas llegaron a la FEMDO, Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, en donde se pretendía entregar otro escrito más, con la explicación de la razón en que se pretendía la posible inclusión de la delincuencia organizada. Se logró el objetivo, con cita para el diálogo en esta dependencia. La mesa de diálogo se llevaría a cabo el 9 de julio del 2025 en la FEMDO. En esta mesa se comenzó con la entrega de información y dar velocidad a las investigaciones. El 15 de julio del 2025 se vislumbraba sellos de asegurado el que era el edificio corporativo de Kame de Te Creo. Aparentaba un avance importante en las investigaciones de las fiscalías. 22 de julio de 2025. Al ser enterados que uno de los principales de la financiera, Kame de Te Creo, se encontraba contratado en las filas de la AMESCAP, se presentaron
en esa instancia de capital privado para hacerse escuchar en torno de que además de haber quebrado y desaparecido el ahorro de estos inversionistas, aún se le premiaba siendo contratado y ejerciendo un puesto importante en aquella entidad. 4 de agosto de 2025. Otra mesa otorgada ante las autoridades en Segov. Al parecer, la presencia de los inversionistas en la MESCAP llegaría a oídos del representante en esa entidad, ya que, de igual forma, hizo presencia de forma puntual en la reunión de este mismo día. Pablo Kobayashi, junto con su abogado, hicieron acto de presencia. En el momento de hacer uso de la palabra, culparían de forma directa a Jorge Kleinberg, tal y como lo hiciera de forma directa el abogado de los accionistas de Kame en su momento. Pero aún habría más sorpresas. Ahora se anunciaba el cambio de titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, quien tomaría riendas a partir del 1 de septiembre del 2025, Omar Reyes Colmenares, en sustitución de Pablo Gómez. Pero ahora tocaba a derechos humanos. Los inversionistas, al ver que no habrá respuesta de las autoridades, decidieron presentarse en derechos humanos el 7 de agosto del 2025 en la alcaldía Miguel Hidalgo. En esta instancia pretendían demostrar el desinterés del Estado mexicano ante la situación que los inversionistas ya estaban pasando. Los inversionistas continuaban buscando medidas de oportunidad para continuar haciendo ver el caso del fraude presentado por la financiera Kame de Tecreo. El 25 de agosto del 2025, una vez más, los inversionistas acudieron a Palacio, derivado de la indigencia mediática que existía en las mañaneras emitidas por ese recinto. No se notaba el tema de este fraude. La intención sería de hacer ver que la petición a las demandas aparentemente no avanzaban. Una oportunidad más. Con fecha 3 y 4 de septiembre del 2025, llega la 10ª convención de la AMSOFIPO. Otra oportunidad para los inversionistas defraudados en hacer ver que las SOFIPOS vienen quebrando al paso del tiempo sin autoridad que les vigile, ante una omisa atención y seguimiento, y en donde muchos inversionistas dejan en custodia su capital, buscando un beneficio en mejora de su estatus patrimonial, hacer rendir su ahorro. Así fue que el 3 de septiembre del 2025, los inversionistas se trasladaron hasta Jutepec, Morelos. En este lugar se les informó que es una zona privada, no se debería hacer ruido de ni una clase y se les permitiría su estancia de forma pacífica. Por supuesto que a Sumilla no les agradó la idea, por lo que acudieron con alguien de alto nivel para intimidar a la gente y de esa forma presentaron una tanqueta como represalia a su presencia. Después de 3 horas, una comitiva fue atendida por la AMSOFIPO, quienes indicaron que esa organización es una asociación civil, por lo que no tienen injerencia de ningún tipo ante las SOFIPO. De manera subsecuente, el 5 de septiembre del 2025 se realizó otra mesa de audiencia en Segov. En esta, nuevamente los titulares de Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores figuró su ausencia. Quienes hicieron acto de presencia fueron las fiscalías,
quienes asintieron en estar dando trámite y orden a las demandas previamente interpuestas. Se acercaba una fecha importante para dar continuidad en hacer valer los derechos de los inversionistas. El 10 de septiembre del 2025 deberían presentarse ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para hacer entrega de la demanda de responsabilidad patrimonial del Estado contra la CNBV, el daño material, el daño moral y el daño punitivo. Edward Martín Regalado, abogado de los ahorradores de cambio. ¿Qué les dijeron ahorita en la CNBV? Lo mismo, que están muy atentos, que están pendientes, que van a tomar muy seriamente nuestra demanda. No nos dieron un plazo, no se comprometieron a una fecha para contestar y no nos dieron una fecha específica para entrevistarnos con el presidente de la CNBV. ¿Qué están pidiendo ustedes en esa demanda? Es una demanda de responsabilidad patrimonial del Estado, en este caso en particular contra la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Estamos demandando fundamentalmente tres conceptos: el daño material, que son en conjunto por todos los ahorradores que firmaron esta demanda, más de 160 millones de pesos, como daño material, que es el ahorro que se depositó en CAME y que fraudulentamente perdieron los ahorradores. Estamos demandando también el daño moral, que es la afectación a la integridad psicológica de los ahorradores al verse afectados en la pérdida de su patrimonio, no solo por el estrés emocional, sino también la traición en la confianza legítima que tienen en la autoridad. Y en tercer lugar estamos demandando que se imponga a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores daños punitivos, que es una sanción ejemplar a la autoridad para evitar que esto que sucede todos los años desde el año 2014 no se vuelva a repetir. La función de la CNBV es proteger los intereses de los ahorradores y desde 2014 hasta hoy, todos los años, una o dos sociedades financieras populares ha quebrado. Y no solo ha quebrado, sino son quiebras fraudulentas. Desde FICREA hasta Sierra Gorda, todos los casos han estado envueltos en escándalos porque los accionistas terminan vaciando el patrimonio de esas sociedades financieras y no responden frente a los ahorradores. El seguro Prosofipo. Esta misma fecha se solicitó de forma puntual a la CNBV a premiar la revisión de CAME y habilitar lo antes posible el seguro Prosofipo. Muchos inversionistas ya comenzaban a padecer los estragos de las diferentes marchas realizadas, así como de los diferentes gastos familiares y personales. Con fecha 22 de septiembre del 2025, el Diario Oficial de la Federación emitió el aviso de la revocación y liquidación de la empresa CAME, Consejo de Asistencia al Microemprendedor SADCB SFP. La noticia fue laxa, simplemente la revocación, sin hacer énfasis de que existiera algún otro tipo de intervención procesal. Los inversionistas realizaron lo propio, pues muchos ya no contaban con capital para soportar más gastos. Ahora restaba esperar los 180 días naturales para el pago del seguro correspondiente, mismo que se menciona en los contratos emitidos por esa financiera revocada y apoyada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Sin dejar un punto importante en el pasado, en contraste con la demanda presentada por los inversionistas y tomando en cuenta la sustitución de Jesús de la Fuente por Ángel Cabrera Mendoza como titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el pasado 1 de septiembre de 2025, las siguientes dos notas. Con fecha mayo 28 del 2025, el CEO lanza una información confidencial.
La CNBV confirma pesquisa a CAME, pero evade detalles. Los ahorradores afectados son atendidos por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Conducef, dijo la CNBV. En la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ya dan seguimiento al caso de CAME, la financiera popular que prendió las alertas luego de que dejó a sus clientes sin la posibilidad de disponer de sus ahorros. Las pesquisas en torno a la Sociedad Financiera Popular, SOFIPO, fueron confirmadas por el presidente de la comisión, Jesús de la Fuente, quien se mostró reacio a abordar a detalle el caso. La información compartida por el funcionario fue poca, entre ella que los ahorradores afectados son atendidos por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Conducef. Por parte del regulador, es la vicepresidencia la encargada del asunto. Con fecha 17 de septiembre del 2025, el periódico La Jornada indica: piden nuevo presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores fortalecer la confianza del sistema financiero. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores enfrenta el reto de fortalecer la confianza y garantizar la integridad del sistema financiero mexicano, al mismo tiempo de proteger a millones de personas que confían en las instituciones. Así fue señalado por el nuevo presidente del organismo, Ángel Cabrera, en una carta que fue enviada a sus colaboradores el pasado 9 de septiembre. Cabrera indica que la CNBV ha sido, a lo largo de los años, un referente de solidez y profesionalismo, y gracias al esfuerzo colectivo hemos logrado enfrentar crisis, apartarnos a coyunturas internacionales y acompañar el crecimiento de un sistema financiero cada vez más dinámico y complejo. Recuento. Haremos un resumen de lo previamente conferido, con el afán de agotar todo lo que se encuentre en nuestras manos para dejarles sobre aviso de las prácticas en que se mueve este sistema financiero y tomen la mejor decisión en invertir su patrimonio. SOFIPO. Hasta este momento hemos aterrizado lo que es una SOFIPO, lo que hace, lo que debe hacer y que además debe alinearse a las bases regulatorias emitidas el 4 de junio del 2001, vigiladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y conjuntamente con la Federación Atlántico Pacífico. Términos de la certeza de cobrar el seguro. Recordemos que esta hipótesis entraría bajo 3 supuestos: disolución de la empresa, liquidación de la empresa, concurso mercantil de la empresa. Oportunidades de inversión. Las SOFIPOS en el medio financiero han sido sumamente agresivas en el pago de las tasas de interés en inversión. Estas son sumo bondadosas respecto a las que la banca tradicional proporciona. En la guerra de acrecentar la cartera de cada institución, no existe una marca que los limite en este aspecto. Dentro de una sana competencia, juicio y una saludable contabilidad en los estados financieros, el riesgo se pormenoriza aunado a una vigilancia que debería ser estricta de las autoridades que vigilan el buen desempeño de estas entidades financieras. ¿Por qué dudar en ser recompensado? Durante la historia, todo el sistema financiero al paso de tiempo ha obsequiado diferentes tipos de premios a sus clientes.
¿Por qué Kame de Tecreo sería la excepción? Kame amparada. ¿Cómo es posible que la financiera tuviera un amparo mucho antes de haber expuesto su falta de seriedad ante cientos de mexicanos, ahorradores inversionistas quienes no tenían idea de lo que sucedía en esa financiera? Categorías NICAP para las SOFIPOS. Categoría 1. El NICAP es igual o mayor al 131%. Categoría 2. El NICAP es igual o mayor al 100% y menor al 131%. Categoría 3. El NICAP es igual o mayor al 56% y menor al 100%. Categoría 4. NICAP menor al 56%. Recordando que Kame de Tecreo pasó de un mes a otro de NICAP 2 a NICAP 4, sin haber hecho un registro en el NICAP 3, ni haber recibido reporte de la Federación Atlántico Pacífico, ni de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, cuando esto era obligación de estas autoridades en informar al público. Protección al usuario, ahorrador, inversionista. Dejemos claro que las entidades que deben velar por la seguridad y descanso en beneficio del patrimonio son Comisión Nacional Bancaria de Valores, quien trabaja a la par de la Federación Atlántico Pacífico y que para conciliar y mediar eventualidades en el medio financiero se encuentra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Hagamos un paréntesis respecto a una manifestación. El derecho a manifestarse está protegido constitucionalmente en México por el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece la inviolabilidad de la libertad de expresión y, por ende, la de reunirse y manifestarse pacíficamente para expresar ideas e información sin censura previa, aunque sujeto a responsabilidades posteriores y no atender contra derechos de terceros, la moral o el orden público. Solidez en el sistema financiero mexicano. Constantemente se hace mención de un sistema fuerte, transparente, sano e inclusivo. En el caso de esta estafa de Kame de Tecreo, no se ha apegado a ni una de las expresiones antes expuestas y que se han hecho presuntuosas en cada reunión, sea con entidades nacionales e incluso extranjeras, con Gobernación y cualquier otra entidad financiera en México. La traición. En reunión de mesa de diálogo en Segov de fecha 9 de junio del 2025, sorprendentemente se realizaron acusaciones directas en voz del abogado quien representaba a los accionistas de Kame. A confesión de Jorge Kleinberg, había quebranto de más o menos 1.800 millones de pesos por cuentas mal clasificadas. La cartera trataba de cartera vencida y no en vigor. En turno de voz, Jorge Kleinberg indicó que fue defraudado toda vez que no le fue pagado ni salario ni costo por uso de la plataforma de tecreo que proporcionaba. Ello, la aparente existencia de demandas en contra de Kame. Por otro lado, en mesa de diálogo en Segov de fecha 4 de agosto del 2025, Pablo Kobayashi, en su turno de voz, realizó acusaciones directas sobre Jorge Kleinberg. Fuimos engañados por Kleinberg. Engañó a la Federación Atlántico Pacífico, a los auditores, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a todas las entes que presentaron información falsa. Movimientos por estrategia gubernamental. En las inmediaciones de la lucha de los inversionistas,
Gobernación realizó dos movimientos importantes. Ambos deberían ser aplicados el día 1 de septiembre del 2025. El primero, en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, donde Ángel Cabrera estaría en sustitución de Jesús de la Fuente como titular, y otro, en la Unidad de Inteligencia Financiera, Omar Reyes Colmenares, en sustitución de Pablo Gómez, de igual forma titular de esta entidad. ¿Cómo ajustarse al sistema financiero? Veamos. Pablo Kobayashi, como responsable de Came y Tecreo, permitió que Jorge Kleinberg, dueño de Tecreo, le robara el capital de los accionistas y no se percató del desfalco interno que ya venía desde el 2021, según palabras del mismo Kobayashi. Para cubrir este fraude, le quitó el ahorro a los ahorradores inversionistas para trasladárselo a los accionistas y que estos no fueran afectados por el robo y fraude interno del cual había sido víctima y dentro de la empresa que el mismo Pablo Kobayashi administraba. Sería más sencillo apostar en trasladar los ahorros a los accionistas que señalar a quien le vieron la cara siendo defraudado de forma interna en la financiera Came de Tecreo. De ello, el que toman la decisión en considerar que al final, el contrato emitido a todos los clientes, contrato que el mismo Pablo Kobayashi violó en todo su clausulado al ser omiso en todo sentido y cerrar la financiera sin aviso oportuno de ningún tipo, y en donde únicamente sirve considerar la cláusula del seguro. Un seguro que rigurosamente estaría dentro de los tres supuestos para ser emitido en favor de los afectados, tales que se mencionan de nueva cuenta: disolución, escisión y concurso mercantil. Confiado en que esta responsabilidad se trasladaría en automático a una CNBV apoyada por las entidades gubernamentales y que deberían creer a ojos cerrados, los únicos afectados serían precisamente los ahorradores inversionistas. Caerían en el supuesto en que al estar protegidos hasta por la cantidad de 25,000 UDIs, estas se pagarían cuanto antes y, haciendo uso de todos los trucos utilizados de forma pueril, aún confirmaban que Came de Tecreo está cooperando para no afectar a los ahorradores inversionistas y recuperen su patrimonio. Esta farsa, previamente planeada, sería utilizada dentro de los ámbitos gubernamentales apoyados por la CNBV. ¿Y por qué no? Este órgano descentralizado de Secretaría de Hacienda y Crédito Público que autoriza, regula y supervisa el sistema financiero y que protege los intereses del público para garantizar la estabilidad y correcto funcionamiento del sistema financiero, no hizo su trabajo desde el 2021 y que, seguramente en el pasado, habría más omisiones similares de otras entidades financieras. Resumen en palabras de Solórzano. Noticiero La Razón. Fraude de Came. Aquí andamos como todos los días, más o menos a las 12, estamos al mediodía con Solórzano. Gracias que nos acompañan, que ha sido hasta ahora un buen día martes. Estamos en YouTube, larazón.com, y estamos también estamos en YouTube La Razón y estamos aquí desde el 7º piso del edificio llamado de las Estrellas, en la Plaza de las Estrellas, mejor dicho, en la redacción del periódico La Razón. Les saludo en nombre de todos quienes permiten que andemos por aquí, su servidor Javier Solórzano. Bueno, vámonos con el fraude. Para empezar, agradecerle que esté con nosotros aquí en Al Mediodía con Solórzano en La Razón. Le cuento,
Ahorradores de la Sociedad Financiera Popular CAME están desesperados por el carpetazo que dicen dieron las autoridades en el fraude de la microfinanciera tras revocar la autorización para que siga operando. Este lunes, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicó el oficio mediante el cual revoca la autorización otorgada al Consejo de Asistencia al Microemprendedor CAME, Consejo de Asistencia al Microemprendedor CAME, para operar como Sociedad Financiera Popular, SOFIPO. Los ahorradores señalan que el seguro solo les otorgará 211,000 pesos a quienes comprueben con documentos que son clientes de CAME, a pesar de tener millones en ahorros. Además, denuncian que las autoridades se lavan las manos en la investigación, pese a que existen 2 denuncias por daño patrimonial y fraude. Algunos de ellos son personas de más de 50 años que vieron en sus ahorros, que perdieron, que fueron sus ahorros de toda la vida y que los tenían guardados. Sin embargo, ahora tienen que volver a salir a la calle a buscar trabajo y comenzar de nuevo. Y conseguir trabajo hoy en día, me digan lo que me digan, está dificilísimo. Usted puede conseguir trabajo, pero está muy abaratado. No sé por qué la gente dice que gana una cantidad de dinero que muchas veces puede resultar más o menos para ayudarse. Pues claro que sí, tienen 3 empleos al día. Y duran, ¿qué? 3 o 4 horas la gente. No nos hagamos, no le demos vuelta. Eso es, como diría el secretario general de la ONU, ¿no? Que por el momento que pasa en la humanidad, es el mundo, pero es México. Y muchas cosas muy en particular en México. Los ahorradores podrán hacer su trámite. Bueno, esto es lo que es la otra parte. El pago se realizará con recursos del Fondo de Protección de Sociedades Financieras Populares y de protección a sus ahorradores sin utilizar dinero del erario público. El fondo permitirá cubrir más del 99.5% de los ahorradores del CAME, es decir, 169,564 ahorradores. El seguro les otorgará aproximadamente 211,000 pesos a quienes comprueben que son clientes del CAME. Pregunto, y si yo puse ahí 10 millones de pesos, ¿por qué me van a dar 211,000? Si yo puse ahí 300,000 pesos, ¿por qué me van a dar 211,000? Denme mis 300,000 o mis 10 millones, porque esto es un fraude. Entonces metan a la cárcel a quien haya que meter y que lo pague, y que el señor venda su coche, venda su casa, que venda todo lo que tiene que vender y que le pague a la gente. O sea, me parece que esto es tan mexicano. Bueno, ya les hicimos justicia, pero nomás podemos esto. Pues saquen del erario o vean qué hacen. Perdónenme, ustedes son el Estado, no son alguien ahí que viene pasando por ahí en Avenida Insurgentes caminando, ¿no? Pues ustedes los elegimos, pues entonces, ¿qué esperan para resolver los problemas? ¿No que está el Poder Judicial? Pues, ¿qué tiene que hacer el Poder Judicial? Ahí sí creo, la verdad que se lo digo, yo veo mucha irresponsabilidad y mucha dejadez, ¿no? Ya voy a irse a reír, con 211,000 están contentos. ¿Y me van a quedar asesinado? No, hombre, cara. Bueno, y lo otro es que los ahorradores podrán hacer su trámite a través de la plataforma electrónica. La verdad que es bastante indignante. ¿Cómo pretender colocar una figura que, si no logró administrar una financiera como la de CAME de Petreo, en la que defraudó, engañó, cerró, omitió todas las leyes y clausulados que aplicaban en su propio contrato, sea posible su colocación en un puesto de dirección dentro de la AMESCAP que maneja capital privado? La lucha de los ahorradores de justicia en rescate de su patrimonio no ha terminado.